escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:21 del 16 de mayo de 2022. El cielo está hermosamente despejado, hacen unos 24-25 grados. Solo se nubló ayer para fregarle a la gente lo que todo el mundo estaba esperando, que era el famoso eclipse de luna. La luna estaba maravillosa, a las 8 de la noche, y a las 9 de la noche, que era la hora que empezaba el eclipse, se nubló hasta que se terminó el eclipse. Eso fue lo que padecimos los habitantes de Caracas ayer, sobre todo aquellos que quisieron ver el eclipse de luna. Para el resto, para todos los demás, tengan muy buenos días. Ya empezamos con las informaciones y lo hacemos con una nota del portal Monitoreamos que da cuenta de la terrible situación de violencia que viven las mujeres en Venezuela. Fue una protesta en La Vega para exigir justicia por el feminicidio de Ariana Yoxibel Parra, una niña de apenas 16 años a la que su novio de 20 la asesinó a puñaladas porque la había dejado. Habitantes de la parroquia La Vega, al oeste de Caracas, protestaron este domingo en la redoma de la India para exigir justicia por el femicidio de la adolescente Ariana Yoxibel Parra Oliveros, de 16 años de edad. Los padres de la víctima estuvieron presentes en la protesta. Que no quede impune la muerte de mi hija, que el asesino pague con la máxima ley, que pague de verdad, reclamó su madre. De acuerdo a la información preliminar, Ariana fue asesinada por su exnovio Francisco Saltrón, de 20 años de edad, quien ingresó a su vivienda y la apuñaló con una navaja en al menos 10 ocasiones. La joven estudiaba quinto año de bachillerato y formaba parte de la selección de voleibol en el Instituto Nacional de Deportes. Los manifestantes, en su mayoría mujeres y adolescentes, llevaron pancartas y prendas moradas y blancas y trancaron la vía que conecta el Paraíso con Montalbán. Que este femicidio no quede impune, se leía en uno de los carteles dirigido a Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab. Yo voy a compartir un momento la pantalla con audio, a ver si podemos compartir las imágenes de la protesta. Si no podemos, bueno, cosas de la VPN, lo dejamos de ese tamaño, pero vamos a intentarlo. Bueno, ya ustedes lo vieron, ahí en efecto el fiscal... el fiscal se pronunció, el joven Saltrón quedó detenido. Miren el aspecto, pobrecito, de verdad, pobrecita la muchacha, chicos, pobrecito del novio, desgraciado, quién sabe qué clase de malandro sería. La violencia que se vive en los barrios es cotidiana y es terrible. La Fiscalía 79 del Ministerio Público presentó ante el tribunal a Francisco Saltrón Camacaro, imputado por el crimen contra la joven Ariana Yoxibel Parra, su exnovia, a quien le propinó unas 10 puñaladas hasta quitarle la vida. Esto ocurrió el jueves 12 de mayo en el sector Los Mangos, parroquia La Vega, en Caracas. Por su parte, el fiscal general de la República informó que Saltrón tiene el delito de femicidio agravado y ya permanece privado de libertad. El funcionario indicó que para este jueves 16 tiene previsto atender al grupo familiar de Ariana Yoxibel en su despacho junto al director general de Protección a la Familia y a la Mujer, esto según el fiscal, para ratificar nuestra acción de justicia y solidaridad en tan lamentable duelo. La mamá de Ariana Yoxibel, Germaris Oliveros, expresó que su hija nunca le dijo nada sobre lo que le pasaba. Presuntamente Saltrón la acosaba y amenazaba,
pero por miedo la joven no se atrevió a comentar algo al respecto a su familia. Él se fue en contra de ella, haciéndole esto tan feo: les pido de corazón que lo de mi niña no quede impune. Así como le pasó a ella, puede pasar con cualquier otra muchacha de aquí de Venezuela y del mundo entero, expresó la madre en un video cortesía de María Alejandra Silva, y vamos a tratar también de verlo. Vamos a ver si corre. No, tiene muchos problemas para correr, vamos a dejarlo así. Saben ustedes que el internet en Venezuela no es la mejor. Bueno, y como los feminicidios están a la orden del día, los femicidios, hay que reseñar otro caso horroroso de este fin de semana. Un hombre mató a su mujer a golpes en Punto Fijo, Estado Falcón. Efectivos del 6CPC de Punto Fijo, Estado Falcón, resolvieron un femicidio donde la víctima resultó ser Roxaini Margarita Arias Petit, de 33 años, quien presuntamente fue asesinada por su pareja sentimental de 20. Los policías detuvieron por el hecho a Jesús Argeni Ferrer Castellano, acusado de haber matado a golpes a la joven madre el pasado 7 de mayo. Según publicó el Pitazo, la madre de Arias Petit fue quien consiguió el cuerpo ensangrentado de la mujer en el patio de la casa. Se supone que la pareja sostuvo una discusión porque la dama se había visto con el padre de sus 5 hijos, lo cual generó malestar al joven, quien decidió matarla a golpes. Hay una nota de Todos Adentro, que como saben ustedes es un portal venezolano. Lamentablemente no la puedo abrir porque si la abro tengo que desactivar el VPN y si desactivo la VPN entonces hay un montón de notas que no abren después. Pero bueno, son cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia que dicen que en el primer trimestre murieron unas 61 mujeres. Según se pudo registrar, 61 mujeres víctimas de femicidio. Esto daría, si un trimestre son 90 días, daría que cada 36 horas, cada día y medio, fue asesinada una mujer por su condición de mujer en este país olvidado de la mano de Dios. Información sobre lluvias, información sobre la crisis climática, aunque en Caracas no está lloviendo, los días están muy azules, pero en el interior las lluvias dejaron estragos. Un ganadero murió tras ser arrastrado por las aguas del río Zulia en Catatumbo. El ganadero Ali Enrique Parra es la primera víctima mortal en el sur del lago de Maracaibo. Las aguas del río Zulia lo arrastraron cuando intentaba sacar el ganado de su finca inundada. El médico veterinario y productor agropecuario Ali Enrique Parra, de 51 años, murió ahogado la tarde de este sábado 14 de mayo, luego de ser arrastrado por aguas desbordadas del río Zulia en el sur del lago de Maracaibo. El accidente ocurrió cerca de las 4 p.m. en su finca Don Pepe, ubicada en el kilómetro 11 en el municipio de Catatumbo, que está inundado desde el 24 de abril cuando se rompió un dique que contiene al río Zulia en el kilómetro 43. Fuentes del sector agropecuario informaron que Parra cabalgaba en su finca para sacar a las reses y salvarlas de las inundaciones, cuando una de las corrientes de las crecientes del río lo tumbó junto con el animal y el agua lo arrastró. El productor iba en compañía de su hijo adolescente, quien logró salvarse al igual que el caballo. Parra es la primera víctima mortal de las inundaciones que se registran en el sur del lago de Maracaibo, producto del desbordamiento de los ríos ocasionado por las lluvias. El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, Fegalago, Paul Márquez, denunció que cada día hay más fincas llenas de agua, cada día se amplía la cantidad de fincas inundadas. La rotura del dique no se ha tapado y eso complica la situación, indicó en entrevista telefónica. Las asociaciones ganaderas estiman que al menos 100.000 hectáreas productivas están inundadas en los municipios Catatumbo y Colón, y eso significará para todos los demás, pues para todos los que no estamos allí, significará por lo pronto carne y plátano, que son rubros esenciales de nuestra dieta, mucho más caro. Ya los plátanos se sienten bastante más caros en el país y es consecuencia de esto de lo que está pasando en sur del lago, que es la principal zona platanera. En tanto, también en Mérida ha muerto una persona, un trabajador de Hidroandes. Es la segunda persona, según el registro que llevo yo, muerta por esta crisis climática en el estado. Cuando realizaba trabajos para retomar el dique Toma del Triestadal Torondoy, fue arrastrado por las aguas de este río un trabajador de Hidroandes en la mañana de este domingo. La víctima, según informaron sus compañeros de trabajo, resbaló en el dique Toma, cayendo al río, siendo arrastrado por las crecidas aguas del Torondoy. Trabajadores desesperados pidieron ayuda
a una comisión policial que se encontraba cerca patrullando, pero a pesar de que lo vieron con los brazos alzados unos 50 metros aproximadamente, no pudieron ayudarlo, pues el río habría crecido mucho y estaba lloviendo para ese momento. En horas de la tarde, una comisión de protección civil se trasladó al sitio para iniciar la búsqueda del trabajador, mientras los bomberos Mérida Estación 6 realizan rastreo aguas abajo del Torondoy, teniendo en cuenta de que existen muy pocas probabilidades de que se encuentre con vida. La víctima laboraba para las cuadrillas que hacen trabajos a la empresa hidrológica de apellido Gil, entre 35 y 40 años de edad, y residía en el Puente de los Muñecos de Caja Seca, municipio Sucre del estado Zulia. La crecida de los ríos por las fuertes lluvias que caen en la zona cobraron una nueva vida en el estado Mérida. Pero esto es fronterizo, por supuesto, con el estado Zulia. Lluvias, inundaciones y pueblos incomunicados en el occidente venezolano, nos dice La Patilla. Las lluvias acaecidas en los últimos días han provocado inundaciones en algunos poblados del oeste de Venezuela, los cuales también han quedado incomunicados debido a derrumbes y árboles caídos, informaron este sábado varias autoridades del país caribeño. Esto lo dice, por supuesto, una nota de F. Cuando alguien nos llama el país caribeño, eso es F. Irremediablemente caribeños somos. En el estado de Mérida, 11 de sus 23 municipios han resultado afectados por las crecidas de ríos y algunos deslaves que ya causaron la muerte de un hombre esta semana y han dejado decenas de viviendas con daños parciales. El gobernador chavista de esta región andina, Jason Guzmán, indicó vía Instagram que las familias afectadas están recibiendo colchones, medicamentos, alimentos y otras ayudas, si bien no precisó el número de personas damnificadas. También en Mérida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegó para apoyar la rehabilitación de las vías públicas, varias de ellas cortadas desde hace días a causa del mal tiempo. En el estado Zulia, fronterizo con Colombia, al menos 4 de sus 21 municipios han registrado daños por las lluvias recientes, especialmente en la localidad de Catatumbo, donde algunas viviendas quedaron casi completamente bajo el agua. En las últimas 24 horas, el gobierno del Zulia, a través de las redes sociales, ha mostrado el trabajo que está haciendo para rehabilitar las vías y atender a los habitantes de estas zonas, aunque no se conoce un nuevo balance de personas afectadas luego de que en abril las lluvias golpearan a más de 1.000 familias en esa región petrolera. Las precipitaciones también han causado derrumbes, inundaciones y destrozos en los estados Barinas, Trujillo y Táchira, todos ubicados en el oeste del país caribeño, nuevamente, que quede ratificado que somos caribeños, sin que hasta ahora las autoridades nacionales hayan dado a conocer un reporte global de afectaciones. Y un diputado zuliano renuncia a derrame petrolero en la costa oriental del lago. En las labores de contingencia en 5 zonas del estado trabaja la Gobernación del Zulia, la Alcaldía del municipio Simón Bolívar y los legisladores del CLES. El presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo del Zulia, Justo Bermúdez, denunció este sábado 14 de mayo inundaciones y un derrame de petróleo en 5 sectores del municipio Simón Bolívar: El Taparito, Tía Juana, Ezequiel Zamora, Las Palmas y La Victoria. El legislador reportó más de 300 familias afectadas por las lluvias en los últimos días. Los damnificados fueron llevados a refugios temporales en la sede de la Alcaldía, Terminal de Pasajeros y la unidad educativa Sara Montiel. Hay una unidad educativa que se llama Sara Montiel. Esperemos que no sea por Sara Montiel, la actriz española, ¿no? Que sea otra Sara Montiel, digamos. Con ese apellido Montiel puede haber sido una persona pues conocida en la región zuliana. Hacemos un llamado a la Gerencia Regional de PDVSA que se aboque a realizar los trabajos de mantenimiento a las bombas para que esta situación no vuelva a repetirse, al igual que la gran cantidad de petróleo que ahora se derrama de manera indiscriminada, sin que se den a tiempo los trabajos de mantenimiento requeridos, dijo Bermúdez de acuerdo con una nota de prensa. En las labores de contingencia en la costa oriental del lago trabaja la Gobernación del Zulia, la Alcaldía del municipio Simón Bolívar y los legisladores del CLES. Recorren las zonas afectadas y ayudan a las familias. La sede del CLES es un centro de acopio para recoger donaciones como ropa, agua, alimentos y colchonetas para los damnificados en los refugios. Y en Falcón se ha reportado la desaparición de otra embarcación pesquera con 5 tripulantes. Una embarcación pesquera venezolana con 5 tripulantes a bordo desapareció después de establecer contacto el 4 de mayo, de no establecer contacto desde el 4 de mayo. La información fue suministrada ayer por la ONSA. Esa ONG explicó que la embarcación es un buque de pesca de acero naval y zarpó desde el estado Falcón.
El día 4 horas más tarde reportó una falla, informó que permanecería en un lugar aledaño para reparar los daños y seguir su viaje al día siguiente. Se estimaba su regreso a Las Piedras, punto de partida, para el 11 de mayo, siendo que al 13 de mayo aún no está aparecido y hoy es día 16, aún no ha aparecido, dijo Onza, y sigue sin aparecer. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos confirmó la desaparición. En un comunicado señala que el barco se llama Santo Amaro II, tenía sus sistemas de comunicación activos. El INEA recibió la debida información de la desaparición el pasado miércoles y desde ese momento activó las alertas y comenzó con las labores de rastreo y salvamento. Información política, vamos con un bloque de información política. El señor Mark Esper le dio en estos días por hablar de las cosas que se decían sobre Venezuela durante el gobierno de Donald Trump. Uno imagina que en esas reuniones se dicen montones de cosas, ¿no? Y no todas son para salir a la luz pública, pero bueno, como el gobierno de Trump, a pesar de que aquí hay muchos que lo quieren mucho, fue un conventillo, fue una desgracia, y fue además un gobierno de hablachentos, empezando por el propio Trump, que era un gran hablachento, pues no era un tipo de confiar. Resulta que ahora, según Mark Esper, ex secretario de Defensa, Trump planteó a Guaidó matar a Maduro. Del tiro hasta se me fue la noticia. Bueno, mientras se las leo, leo otra. Mientras se recarga. Secretario de la OPEP Maduro dice que la transformación económica de Venezuela es un milagro, ¿no? Sí, y Maduro es Ludwig Erhard, el canciller alemán de la posguerra. Barquindo aseguró que al llegar a Venezuela el pasado 6 de mayo pudo observar movimiento comercial, por lo que afirmó que Maduro ha transformado la economía. No les digo, no, sí. Ludwig Erhard, nada menos. El secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, acudió este 12 de mayo al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro. Desde allí destacó que los resultados de la política económica del gobierno han sido a su consideración un milagro. En declaraciones brindadas a los medios de comunicación, Barquindo aseguró que al llegar a Venezuela el pasado 6 de mayo pudo observar movimiento comercial, por lo que afirmó que Maduro ha transformado la economía de este país y lo ha hecho en un periodo de tiempo muy corto. Usted ha hecho algo que no puede llamarse sino un milagro. Naguará. En materia de petróleo también destacó que la industria ha crecido en los últimos 2 años en el país, que se estima que a final de año vamos para la producción de 2 millones de barriles. No sé cómo, si estos meses calculan que bajó a 600.000. Los últimos 6 años el mercado petrolero mundial ha padecido diferentes dificultades y crisis. En todo este periodo usted estuvo muy firme del lado de la OPEP, trabajó sin cesar para persuadir a los no PEP para que trabajaran con nosotros, dijo Barquindo a Maduro. También se manifestó en contra de las sanciones dirigidas al gobierno de Maduro. Sancionar a Venezuela es sancionar al mundo. Cada molécula que ustedes producen en PDVSA, cada barril que ustedes producen en la faja petrolífera, van al mundo. La cosa es producirlos, pues no venir a Miraflores a hablar tonterías. La cosa es producirlos, pues. Lamentablemente en este país se producían 3 millones de barriles y los secretarios de la OPEP no venían a jalarle a los presidentes democráticos, porque los presidentes democráticos no necesitaban eso, ni lo querían tampoco. En el acto donde el funcionario López fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda, Maduro afirmó que esta ha sido una gira muy especial y muy emocionante, al recordar que Barquindo dejará próximamente la dirección de la OPEP y se está garantizando, no es por nada, pero diera la impresión, ojo, esto no es más que una impresión, de que se está garantizando aquellos que llamaban antes un paracaídas dorado. ¿Se acuerdan? En mis tiempos a eso le decían paracaídas dorado. El exsecretario, ahora sí voy con la nota de Mark Esper, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos reveló que Trump planteó a Guaidó matar a Maduro. El expresidente de Estados Unidos planteó la oferta a los dirigentes opositores Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y Mauricio Claver Carone, quienes se reunieron con el exmandatario en la Casa Blanca, según Mark Esper. El exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, reveló en un libro que el expresidente Donald Trump propuso el 5 de febrero de 2020 la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses se deshicieran del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Trump planteó la oferta a los dirigentes opositores Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y Mauricio Claver Carone, pero Mauricio Claver Carone es venezolano, quienes se reunieron con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. ¿Qué pasaría si el ejército estadounidense bajara y se deshiciera de Maduro?, preguntó Trump, siempre según Esper,
quien señala en su libro un juramento sagrado que creo que estaba poniendo a prueba a Guaidó. Guaidó respondió entonces que por supuesto nosotros siempre daremos la bienvenida ayuda de Estados Unidos, y planteó que los venezolanos que vivían en Colombia querían recuperar su país por ellos mismos. Esper planteó entonces que los venezolanos los venezolanos estarían dispuestos a organizarse, formarse y combatir, porque el ejército estadounidense tiene experiencia en formar a fuerzas extranjeras. Sí lo estaría, respondió Guaidó, aunque Esper considera que no sonó muy seguro. Santo Cristo, de verdad. Santo Cristo, ¿qué puede decir uno de esto? Que no sea llevarse las manos a la cabeza y decir, Dios mío, qué panda que son, qué pandillita que son, vale. 6:41 minutos, qué pandillita que son todos, empezando por Esper, ¿no? 6:41 minutos, denuncian que el juicio contra Rodríguez Torres está estancado tras más de 4 años preso. Tras más de 4 años encarcelado, el juicio en contra del exministro y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Miguel Rodríguez Torres, permanece estancado. Así lo denunció Juan Luis Sosa, abogado del equipo de defensa del general retirado. A 4 años y 2 meses de su detención, aún está espera de juicio. Apenas hace unos meses se dio la audiencia de control que debió haberse realizado a los 45 días de su detención. Y yo vuelvo a la nota de Esper para decir que eso es una locura, por supuesto. Si tal cosa se planteó, Dios mío, ¿en manos de quiénes estamos realmente? Absoluto rechazo, por supuesto, a cualquier solución de violencia. Siempre la planteé. Siempre dije que no hay soluciones en la vía de la violencia. La vía de la violencia solo agrava los problemas que ya tenemos. Las únicas soluciones que se pueden dar en este país, que deben darse en este país, porque está muy claro que esta gente no debe seguir en el poder. Pero las únicas soluciones que se pueden dar son soluciones en democracia y en paz. Lo demás no son soluciones. Aquellos que plantearon la vía de la invasión extranjera no tenían la solución, tenían un problemón más grande que resolver después. Aquellos que planteaban estupideces, locuras como la Operación Gedeón, por Dios, ¿en qué cabeza cabe que un país de 1 millón de kilómetros se puede invadir con unos peñeros? O se puede armar una contra en Venezuela, o se puede armar una guerrilla en Venezuela. Bueno, los que quieran tomar ese camino, que lo tomen, pero los van a masacrar, o sea, tienen que tenerlo claro. La única solución para Venezuela es una solución en democracia y en paz. Es lograr que esta gente entienda que no puede seguir en el poder. Para ello son necesarias 2 cosas: aumentarle los costos de represión y bajarle los costos de salida. Clásicos de la politología, por cierto. Lo dicen todos los politólogos. Sigo leyendo la nota de Rodríguez Torres, Juan Luis Sosa, abogado del equipo del general retirado, 4 años y 2 meses de su detención. Aún está a la espera de juicio. Apenas hace unos meses se dio la audiencia de control que debió haberse realizado a los 45 días de su detención. La defensa asegura que la justicia militar pareciera no tener pruebas que involucren directamente a Rodríguez Torres con los organizadores del llamado Golpe Azul, por el cual fue detenido. De los delitos que se le imputaron, la propia Fiscalía Militar solicitó el sobreseimiento de casi todos, dejando solamente un cargo, por el cual pasó a juicio. Es instigación a la rebelión, que es la forma de justificar su permanencia en prisión. Ahí no hay elementos de convicción desde el punto de vista jurídico que le vinculen con los hechos. Él es un preso de conciencia, un preso político, un caso de persecución a la disidencia del chavismo-madurismo, sostuvo el defensor. Sosa explicó que el caso del exministro encaja en el patrón de la persecución a la disidencia determinado por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Fue detenido sin orden judicial, no se le permitió abogado privado en la audiencia de presentación y ha sufrido periodos de incomunicación. Frente a este y otros casos, el abogado Juan Luis Sosa destacó la necesidad de los gestos para el entendimiento y el acuerdo. Reivindicamos el valor que tendría para el país una ley de amnistía que beneficie a todos los presos políticos, civiles y militares o su indulto. Ciertamente esto sería un muy buen paso para empezar a redemocratizar el país. Hay casos de largas
reclusiones sin presentación, sin juicio, temas de salud pendientes. Allí deberían proceder de manera inmediata medidas humanitarias. Y una jueza liberó a Walter Mayorga y Marger González, presos políticos desde 2016. Este viernes 13 de mayo, la jueza Lucy del Carmen Terán dictó libertad plena a los jóvenes Walter Mayorga y Marger González, presos desde 2016 por el asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana cometido en Mérida durante las protestas sociales de 2014. Esta sentencia se dicta luego de 5 diferimientos injustificados de la audiencia de conclusiones y más de 5 años de retraso para iniciarse el juicio. O sea, cuando los muchachos salen libres por falta de prueba, ya pagaron una sentencia. Antes de que el Tribunal de Juicio dictara la sentencia, la fiscal cuarta del Ministerio Público, Lupe del Carmen Fernández Rodríguez, pidió en sus conclusiones la condena para estos jóvenes, pese a no haber presentado durante todo el juicio ninguna prueba incriminatoria. Así funciona la fiscalía, por cierto. Fernández es la misma fiscal que desde el 15 de diciembre de 2020 ejerció un efecto suspensivo a la sentencia absolutoria dictada de Iqbaldo Márquez Moreno. Este fue un caso muy sonado, joven que estuvo preso durante casi 4 años acusado de un asesinato cometido en las protestas sociales de 2017. A pesar de ser inocente, Márquez pudo salir en libertad más de 6 meses después. Márquez está libre como de 2021. A Mayorga y González se les imputó el delito de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 2 del Código Penal venezolano, en concordancia con el artículo 77, numerales 13 y 83. Y es muy bueno que por lo menos en algunos casos la fiscalía y los tribunales dejen de actuar como una sola cosa. Porque la verdad es que la fiscal pretendía condenar a estos muchachos sin haber presentado una sola prueba. Y en la mayoría de los casos los jueces sí le ponen el sello sin presentar pruebas. Y bueno, y eso es de lo que hablan todos los organismos internacionales cuando dicen que en Venezuela no hay Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres ya tendría que haber salido. ¿Porque es inocente? No lo sé, no me consta. Lo que sí me consta es que la fiscalía, luego de 5 años, no consigue pruebas con que acusarlo. No consigue evidencias con que acusarlo. Y al no conseguir evidencias con que acusar a alguien, usted tiene que dejar que esa persona salga libre. De eso justamente es que se trata el Estado de Derecho. 6:47 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Y justamente vamos con un instante de publicidad. Si usted desea busca alquilar algún equipo médico, necesita algún equipo médico para usted o para cualquier familiar, Equimédica. Guarde este nombre, Equimédica, que le ofrece camas clínicas, aspiradores de flemas, concentradores de oxígeno, nebulizadores, todo lo que necesita para la atención de su familiar hospitalizado en casa. La entrega se hace en toda Caracas, hay pocos requisitos, pero si usted necesita que le vendamos el equipo porque es una condición crónica, una condición que no va a poder superar, o usted sencillamente prefiere tener el equipo mientras su familiar esté enfermo y luego guardarlo o venderlo, también se lo vendemos. Tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Equimédica_alquileres, Equimédica_alquileres. Ingrese en esa cuenta de Instagram para que vea toda nuestra oferta de productos y servicios, porque Equimédica tiene todo lo que usted necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, donde ofrecemos atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, incluso a peces, caballos o morrocoyes, servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación y peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova, llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Volvemos a las informaciones en breves segundos. Ya estamos listos para volver las informaciones que tienen que ver con la guerra de Ucrania. Gran Bretaña afirma que Rusia ha perdido 1/3 de sus fuerzas en Ucrania
Y esto significa que Rusia, ni más ni menos, está perdiendo la guerra. Un ex primer ministro ruso, por cierto, de la primera época de Putin, hoy en el exilio, decía que Putin ha comenzado a entender de que está perdiendo la guerra. Imagínense el papelón para Rusia perder la guerra contra un país que es la 20ª parte de su territorio y que tiene pues 1/3 de su población. Rusia probablemente ha perdido alrededor de 1/3 de las fuerzas terrestres que desplegó en Ucrania y su ofensiva en la región del Donbass ha perdido impulso y se ha retrasado significativamente, dijo el domingo la inteligencia militar británica. A pesar de los avances iniciales a pequeña escala, Rusia no logró ganancias territoriales sustanciales durante el último mes y mantuvo niveles de desgaste consistentemente altos, dijo el Ministerio de Defensa británico en Twitter. Es probable que Rusia ahora haya sufrido pérdidas de 1/3 de la fuerza de combate terrestre que comprometió en febrero. Dijo que es poco probable que Rusia acelere drásticamente su tasa de avance en los próximos 30 días. Desde la invasión de Rusia el 24 de febrero, el ejército de Ucrania ha obligado a los comandantes rusos a abandonar un avance sobre la capital Kiev antes de lograr avances rápidos en el noreste y alejarlos de la segunda ciudad más grande, Kharkiv. Se ha llevado a cabo una contraofensiva ucraniana cerca de la ciudad de Izium, controlada por Rusia, aunque el ejército ucraniano informó el domingo que las fuerzas rusas estaban avanzando en otras partes de la región del Donbass, el principal teatro de la guerra durante el último mes. Las líneas del frente en Ucrania habían cambiado el domingo cuando Rusia hizo avances en la región oriental de Donbass, muy disputada, y el ejército de Ucrania libró una contraofensiva cerca de la ciudad estratégica de Izium, controlada por Rusia. Cerca de la ciudad nororiental de Kharkiv, donde las fuerzas ucranianas han estado atacando desde principios de este mes, los comandantes dijeron que creían que Rusia había estado retirando tropas para reforzar posiciones alrededor de Izium al sur. Ucrania ha obtenido una serie de éxitos desde que Rusia invadió el 24 de febrero, lo que obligó a los comandantes rusos a abandonar un avance sobre la capital. Bueno, esto está repetido. Desde mediados de abril, las fuerzas rusas han centrado gran parte de su potencia de fuego en tratar de capturar 2 provincias conocidas como Donbass, después de no poder tomar Kiev. Y Finlandia confirma su solicitud a la OTAN y Occidente asegura que el avance ruso pierde fuerza. La mayoría de integrantes de la alianza respaldan la entrada de las 2 naciones nórdicas, excepto Turquía, que amenaza con bloquearlo. Finlandia confirmó este domingo su candidatura a la OTAN, un anuncio que supone un reequilibrio de poderes en Europa tras décadas de no alineamiento militar y casi 3 meses de conflicto en Ucrania, donde Occidente asegura que las tropas rusas sufren importantes pérdidas. En Helsinki, el presidente finlandés Sauli Niinisto calificó el giro de histórico. Se inicia una nueva era, declaró en conferencia de prensa. La decisión de solicitar el ingreso a la OTAN aún tiene que ser ratificada en el Parlamento y se espera que Suecia siga el mismo camino, lo que provocó la ira de Moscú, que amenaza con represalias. Rusia ya dejó de suministrar electricidad a Finlandia, con el que comparte una frontera de 1.300 kilómetros, y la red eléctrica funciona ahora gracias a las importaciones de Suecia, según Fingrid, el operador finlandés. La gran mayoría de integrantes de la OTAN respaldan la entrada de las 2 naciones nórdicas, excepto Turquía, que amenaza con bloquearlo. La decisión de Finlandia es una consecuencia directa de la invasión rusa contra Ucrania, donde las tropas rusas han sufrido grandes pérdidas militares, según manifestaron los servicios de inteligencia occidentales. Según la inteligencia, el conflicto se empantanará en el este, donde las tropas de Moscú se enfrentan a una dura resistencia. En tanto, en Paraguay rinden homenaje al fiscal asesinado en Colombia. Decretaron 3 días de duelo oficial. Decenas de paraguayos rindieron homenaje el sábado ante el cuerpo repatriado del fiscal asesinado en Colombia, Marcelo Pecci, cuyos restos serán enterrados el domingo en Asunción, en un caso que ha causado conmoción en la región. Los restos mortales del fiscal especializado en crimen organizado fueron repatriados en la madrugada el sábado a Paraguay, según pudieron comprobar periodistas de The Associated Press. Y en Nueva York, la fiscalía identifica al joven que mató a 10 personas durante un tiroteo. El delito podría costarle la cadena perpetua al atacante, ya que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte. La Fiscalía del Distrito del Condado de Erie, al norte de Nueva York, en Estados Unidos, identificó al joven que mató a 10 personas en un supermercado de la ciudad de Buffalo como Peyton S. Gendron. Se trata de un joven blanco de 18 años. Gendron, quien había sido definido previamente como un supremacista blanco, quedó detenido sin derecho a fianza bajo los cargos de homicidio en primer grado. Comparecerá por primera vez la mañana del martes ante el juez. Y Chile asistirá a la Cumbre de las Américas, incluso si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
son declaraciones de la canciller de Chile, Antonia Urrejola, quien aseguró que el presidente Gabriel Boric asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, incluso si se concreta la exclusión de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En entrevista con el diario La Tercera, Urrejola aclaró que Chile no está supeditando su presencia a la no exclusión de esos países, a diferencia de México, Bolivia y algunos países del Caribe, sin duda influidos por Petrocaribe. Dictadura cubana aprobó un nuevo código penal con más restricciones para los medios y prisión para quien insulte a funcionarios públicos. Qué lindo, ¿eh? Las leyes de desacato, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a los altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios. Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. En tanto, horror en Parque del Este en Caracas, cerrando ya el programa. Invasión de ratas pone en riesgo a animales y empleados. La desidia en los hábitats de animales y espacios de recreación del Parque Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este, es cada vez más notoria. La irresponsabilidad por parte del Instituto Nacional de Parques, presidido por Josué Lorca Vega, ha derivado en la presencia de ratas en las jaulas de las aves, además del abandono de las instalaciones laborales. Así lo denunció la secretaria del Sindicato de Trabajadores de Imparques, Marlene Sifontes. Vecinos denuncian invasión de oficinas en el Hotel Anauco Suites y otras zonas de Parque Central. Vecinos de Parque Central revelaron cómo en los últimos meses sufren una oleada de invasiones a inmuebles comerciales en varias partes del conjunto urbanístico, resaltando la escenificada en el nivel 2 del Hotel Anauco Suites, donde al menos 20 oficinas fueron tomadas por las fuerzas y convertidas en viviendas improvisadas por parte de colectivos. Asimismo, los activistas vecinales denunciaron cómo continúa la extorsión hacia propietarios por parte de invasores en Caracas, llegando a exigir hasta $7,000 para abandonar un apartamento. El Anauco Suites era, otrora, hace 15 años, hogar de buena parte de la misión cubana en Venezuela. Eva Gollinger también vivía ahí. Bueno, el destino ha sido que ha terminado invadido. Varios accidentes en la Francisco Fajardo la noche del 14 de mayo por falta de señalización. El periodista de sucesos Román Camacho reportó hace 8 horas que se verificaron varios accidentes en la autopista Francisco Fajardo, altura del Llanito, sentido oeste. Están realizando trabajo en la vía y el señalizado es casi nulo. Unas cuantas cintas no sirven para que los conductores tengan 3 canales cerrados. Chicos, qué responsabilidad. También en el Llanito rescataron una vaca en el río Guay. El animal se encontraba a la altura de la urbanización El Llanito. Desde el viernes hasta había reportes en las redes sociales pidiendo a las autoridades atender la situación. La Venezuela insólita. Detienen a hombre que vendía gasolina en bolsas de plástico. Dani Cordero, de 49 años de edad, vendía gasolina en bolsas en la localidad de Guanipa. El Tigre fue arrestado. Versiones policiales aseguran que tenía en su coche unas 50 bolsas transparentes con 30 litros de gasolina cada una. Tamaña irresponsabilidad. 6:58. Lamentar la partida de la actriz venezolana América Alonso a sus 86 años de edad. Era una gran actriz venezolana. Su nombre real era María Golayovsky y su lugar de nacimiento fue la antigua Yugoslavia, pero desde temprana edad llegó a Venezuela. Otra buena persona, otra buena actriz que nos deja. Siempre hacía de dama distinguida porque su porte le daba para eso. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Bueno, su porte y el racismo que había en la televisión venezolana, ¿no? Le daban para eso. Buenos días, tengan todos, nos vemos mañana si Dios quiere. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana.